Bien, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro estudio de el libro de ¿Por qué soy luterano? Ya estamos en realidad en el último, en realidad, capítulo antes de la conclusión, el capítulo número 9, que tiene por título Sión canta. Y este capítulo, si a lo largo de todo el libro nos ha mostrado las distinciones, porque en realidad es esto, ¿por qué soy luterano? Nos ha mostrado las distinciones o las cosas distintivas dentro del luteranismo. Hoy también vamos a ver, por ejemplo, lo distintivo en cuanto a lo que es la adoración o el culto cristiano. Mientras muchos ven el culto cristiano como algo que yo hago, para Dios, algo que yo hago para alcanzar a mi Señor, algo que yo hago para agradar a Dios. Vamos a ver que el culto cristiano, como lo practica la iglesia luterana, es lo que recibimos de parte de nuestro Dios. Es como esa frase que creo que hace 2 semanas lo decía en uno de mis sermones, es esa frase, esa última frase de Lutero que se le encontró en la mano cuando ya había muerto, que decía, somos mendigos, esta es la verdad. La iglesia es aquella que extiende su mano y recibe los dones de Dios. Y Preuss nos va a decir que como respuesta ya a eso que nosotros estamos recibiendo, por ejemplo, nosotros cantamos, nosotros adoramos, nosotros le pedimos a nuestro Dios que siga siendo misericordioso para con cada uno de nosotros. Pero no es mi obra, sino lo que Dios hace por mí durante el culto cristiano. Entonces, antes de meternos de lleno con el capítulo, vamos a orar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, infinitas gracias te damos por tu bondad y por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú eres ese Dios que nos llama y nos congrega a cada uno de nosotros para recibir de tus dones, para recibir el perdón, la vida y salvación que tu Hijo, Cristo Jesús, ha ganado en la cruz del Calvario. Acompáñanos y cuídanos, porque te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bien, entonces Preuss va a empezar primero con una anécdota, con una historia que, vamos a decir así, si han podido leerla, quizás ustedes han visto a gente de esa forma. Si no han podido leerla, por ejemplo, me sentí identificado con el chico que Preuss estaba viendo como acólito, porque una vez me pasó lo mismo a mí. Él está comentando que él fue una vez a visitar a una iglesia y vio que uno de los acólitos, uno de los que estaba ayudando en la liturgia, tenía unos zapatos de goma un poco sucios y unos jeans también rotos. Eso me pasó a mí una vez cuando era estudiante en Venezuela, que tenía unos Converse rotos y unos jeans también medio rotos. Estaba llegando de la universidad para poder hacer esto y recibí un regaño de mi pastor, de mi profesor ese día, pero Preuss está comentando de que él estaba indignado viendo la vestimenta de este chico y estaba indignado también al ver que no abría el ignario, al principio no abrió el ignario. Cuando se dieron las indicaciones para seguir el culto, este chico no abrió el ignario. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que desde el momento cero, desde el momento uno, perdón, que empezó toda la liturgia hasta que terminó, este chico recitó, cantó todo de memoria. Se lo sabía todo de memoria. Y él dice, este muchacho me cayó a mí la boca. Esto es lo que significa Sión canta. Y él va a decir, todavía yo estoy acostumbrado a los zapatos de vestir y el pantalón de vestir como tal, pero a veces uno, por la parte externa, empieza a juzgar a las personas sin darse cuenta que no es la parte externa, sino es cómo uno expresa esa adoración o ese culto a Dios que sube como un olor agradable a nuestro Señor. Entonces, él va a decir
los luteranos siguen reconociendo la importancia del culto como una actividad que expresa y preserva la unidad del cuerpo de Cristo. Como el pueblo se reúne para escuchar la palabra y la gracia de Dios y responde en oración y alabanza. Cuando la gente en el mismo cuerpo eclesiástico escucha la misma perícopa de las escrituras, cuando ora la misma oración, cuando confiesa el mismo credo, cuando cantan los mismos himnos, la gente comparte la comunión del culto. La unidad en el culto realza el apoyo de la unidad de la fe. Nuestro sentido de familia también es fortalecido cuando asistimos al culto en congregaciones hermanas y participamos en confianza por cuanto la liturgia nos es familiar. Aún, por ejemplo, cuando quizás no sea la liturgia en nuestro mismo idioma, sino en otro idioma, uno va asumiendo y uno va viendo similitudes y uno dice, estoy en casa. Aún cuando no se hable mi mismo idioma, se habla el idioma de la iglesia, se habla el idioma en el cual estamos congregados juntos para recibir los dones de Dios. Va a seguir pues diciendo, no solo que tengamos el mismo Señor, sino que también lo adoramos con las mismas palabras. Es por eso que para nosotros se nos hace importante este librito, el Himnario, que muestra lo que es nuestra expresión o cómo nosotros alabamos, cómo la iglesia a lo largo de los años ha ido evolucionando, por ejemplo, la liturgia en un buen sentido y es lo que tenemos, por ejemplo, el día de hoy aquí. Entonces, la liturgia y, por ejemplo, Preuss va a decir que los fundadores del sínodo de Missouri, cuando se estaba formando todo esto, vieron la importancia de promover un nuevo himnario, un himnario que tuviese todas las congregaciones del sínodo, pero que también fuera un himnario que promoviera vamos a decir así, la correcta expresión de fe, la doctrina correcta. A veces uno piensa que este librito es muy fácil de elaborar, de que, bueno, vamos a agarrar de aquí o de allá, y fue una de las cosas que, por ejemplo, pasó con otro himnario luterano que nosotros tenemos, que se llama culto cristiano. El culto cristiano, para apurarse en su elaboración, empezó a tomar de varias cosas, y por ejemplo tenemos himnos que al final no expresan la correcta doctrina de las Sagradas Escrituras. Es vamos a decir así, un himnario bastante con algunas carencias, no voy a decir que está mal, es un himnario con algunas carencias, pero por ejemplo, este himnario que tenemos el día de hoy, no voy a alabar y decir que es lo mejor del mundo, es un excelente trabajo el que han hecho para este himnario y podemos tener la plena confianza y la plena certeza que no solamente es un himnario que refleja la doctrina luterana, sino es un himnario que refleja las enseñanzas bíblicas y que nos ayuda en nuestra fe como cristianos. Entonces, por ejemplo, esto yo no lo sabía, pero me enteré en este libro de ¿Por qué soy luterano?, que parte de la constitución del sínodo de Missouri para 1854 hablaba acerca de que aquellos pastores de otras denominaciones en ese momento o de otras corrientes luteranas que querían formar parte del sínodo de Missouri, ellos tenían que, vamos a decir así, hacer público su adhesión a el himnario, no el himnario que ellos habían hecho, al himnario ortodoxo y promoverlo dentro de sus congregaciones. Entonces, el himnario no solamente busca la unidad en la práctica, porque, por ejemplo, aquí en este himnario hay 5 tipos de liturgia, 5 opciones de liturgia. Y yo sé que, por ejemplo, en Chile usan opción 4, opción 5 de junto con la opción 1. Nosotros, por ejemplo, utilizamos aquí en España la opción 2.
pero, por ejemplo, la opción 1 de este ignario fue con la que yo crecí en Venezuela y me la sé y la puedo practicar de memoria. La opción 2 también me encanta y es la que practicamos domingo a domingo. Eh, el ignario no solamente busca esta unidad en la práctica, sino busca más que todo la unidad confesional, la unidad doctrinal, porque por ejemplo, nuestras confesiones también hablan y dicen que para la verdadera unidad de la iglesia no se necesita que en todas partes se practique de la misma forma el culto divino, sino más bien nos dice que la verdadera unidad de la iglesia se encuentra donde se predica correctamente la palabra y donde se administran correctamente los sacramentos. Entonces, pero buscamos en esta unidad de palabra y de sacramento, buscamos la unidad confesional y el ignario nos da eso. El ignario nos da una unidad confesional que sabemos que, por ejemplo, que los cantos o los himnos que escogemos el día domingo están correctos a la doctrina y a la enseñanza bíblica. Entonces, por ejemplo, este ignario pasó por una revisión doctrinal bastante fuerte y fue aprobado para después su impresión y después la llegada a los diversos países. Por eso es que a veces nos reíamos un poco sobre el tiempo que tardó este ignario de llegar a nosotros, pero es un trabajo de más de 15 años para poder tener esto en nuestras manos y poder usarlo domingo a domingo. Y esto nos lleva a una expresión, vamos a decir así, sí, una expresión teológica que es lex orandi, lex credendi. ¿Qué significa esto? Lex orandi, lex credendi significa la ley de la oración es la ley de lo que uno cree. Y esto vamos a decir así, en palabras más sencillas, es lo que uno ora, es lo que uno confiesa. Entonces, nosotros tratamos de que la doctrina se mantenga en toda su pureza. Es por eso que a veces, por ejemplo, tratamos de tener mucho cuidado con lo que cantamos o con lo que traemos a la iglesia. Porque no sé si se acuerdan de la historia de los hijos de Aarón que llevaron un fuego extraño a la presencia del Dios Altísimo. ¿Y qué fue lo que pasó? Fueron consumidos por ese fuego extraño que habían traído delante de la presencia de Dios. Y nosotros también tratamos de ser lo más cuidadoso que podemos, no solamente en la liturgia, sino en la predicación y en la entrega a esto. Por ejemplo, yo me he encontrado a muchas personas hablando y diciendo que la liturgia es adiáfora. ¿Qué significa esto? Que la liturgia no ha sido mandada por Dios, pero tampoco Dios la prohíbe. Y la liturgia en sí no es adiáfora. Vemos cómo Dios en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Él instaura la forma en la cual el pueblo tiene que adorar. Y estas formas llegaron a el Nuevo Testamento. En la sinagoga, la forma en la cual adoraban en la sinagoga, la forma en la cual mantenían vamos a decir así, la liturgia en la sinagoga, fue la misma que, por ejemplo, Jesús y sus discípulos mantuvieron. Y ellos fueron replicando esto. Y, por ejemplo, les invito a que si les gusta un poco la historia de la liturgia, el doctor Arthur Jost, en su libro El cielo en la tierra, dedica todo un capítulo a lo que es la historia de la liturgia y de ver cómo, por ejemplo, al principio los judíos cristianos tomaron ciertos elementos de la liturgia sinagogal, la fueron convirtiendo o la fueron pasando la cristianizaron, y luego de que, vamos a decir así, el cristianismo se volvió la religión principal del Imperio Romano, cómo fue evolucionando la liturgia hasta llegar, por ejemplo, a la liturgia tridentina,
en Trento, y luego cómo fue también, siguió evolucionando y cómo ha evolucionado a lo que tenemos, por ejemplo, el día de hoy en nuestros ignarios. Inclusive, una de las cosas que hizo Lutero después de las 95 tesis, ya fue para 1524, 1525, fue la traducción de la liturgia del latín al alemán. La Dolce Mesa es la traducción de la liturgia a el lenguaje vernáculo, al lenguaje del pueblo, de la gente. ¿Por qué? Porque ¿cómo ve Roma la liturgia? Roma ve la liturgia como el sacrificio, la misa, el sacrificio que yo ofrezco a Dios. Es una obra humana a Dios. No es Dios viniéndonos a nosotros, no es Dios obrándonos a nosotros, sino lo que nosotros hacemos para nuestro Dios. Entonces, no importa, por ejemplo, si hay gente en eso, porque es una obra que yo estoy haciendo a Dios. No importa si la gente me escucha o no. Entonces, al final terminan siendo pequeñas o grandes misas privadas entre el clero que está alabando, adorando, entregando su sacrificio a Dios, y no es la obra que Dios está haciendo a nosotros. Entonces a veces también se nos ha acusado y se nos ha dicho de que la liturgia no aparece en las escrituras. En el Antiguo Testamento aparecen muchas cosas litúrgicas, pero fíjense, por ejemplo, les traigo esta página de, no quiero decir antigua liturgia, sino de una de las liturgias que hacíamos aquí en la iglesia española. Y fíjense cómo, por ejemplo, los que hicieron todo el diseño, la maquetación de esto, se tomaron el tiempo para poner los versículos bíblicos, en donde se sacan todas estas partes litúrgicas. Entonces, nosotros podemos, y lo vamos a hacer esa tarea dentro de un rato, vamos a ver cómo algunos versículos bíblicos o cómo estos versículos bíblicos iluminan lo que es la liturgia de nosotros. Y, por ejemplo, Preuss va a decir, los hijos de Dios le aman y están profundamente comprometidos en adorar a Dios de una manera que le place a Dios, como Dios lo ha puesto en su escritura y como sabemos que Dios quiere. Entonces, esto solamente puede ocurrir cuando los himnos, las oraciones, las confesiones, los sermones usados en nuestros cultos fluyen de las enseñanzas de la palabra de Dios. No viceversa, no es algo que fluye de mi propia palabra, sino que fluye de la palabra de Dios. Es por eso que creo que fue la semana pasada que hablábamos un poco en cuanto a eso y que por hoy traía esto. Dios no ha llamado a los hombres más creativos y más imaginativos para que, bueno, ellos diseñen su propia liturgia y vayan haciendo su propio estilo de adoración. No, 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 no. Dios nos ha llamado a que sigamos su palabra. Es por eso que Preuss va a seguir diciendo, el centro de la palabra de Dios, en el centro de la palabra de Dios está Jesucristo. Por eso Jesús es el centro del culto cristiano. Jesús dice, separado de mí, nada pueden hacer y nadie puede venir al Padre sino por mí. Por lo tanto, un culto que esté separado completamente de Jesús no está adorando al verdadero Dios. No podemos conocer al Padre sin conocer al Hijo. El mismo Jesús dice, el que me conoce a mí o el que me ve a mí ha visto al Padre. Entonces, por eso es que en el culto se ve y se puede ver y se puede palpar toda la obra salvífica de Cristo para con cada uno de nosotros. Esto pasa, por ejemplo, también, y yo tengo muchos problemas en cuanto a eso, que a veces yo escucho sermones de personas que uno puede decir, wow, este sermón es profundo, y que a veces nombran a Dios o a Jesús como una excusa y terminan siendo sermones de autoayuda. Por ejemplo, hay un cura católico que me gusta seguirlo un poco, pero ya creo que voy a dejar de verlo porque sus sermones son esto, sus sermones son sermones de autoayuda.
que te nombra a Dios y a Jesús como una excusa, pero básicamente es lo que tú puedes hacer para alcanzar algo, para alcanzar una meta. Si tú te lo propones, tú puedes hacerlo. Y Dios queda como el segundo en esta historia, cuando Dios tiene que ser el primero y el principal en esta historia, porque nosotros no corremos esta carrera lanzando golpes al aire. No, el apóstol San Pablo nos va a decir que nosotros corremos esta carrera al lado de nuestro Señor Jesucristo, quien es quien nos guía a cada uno de nosotros. Entonces, Preuss va a decir que cuando el culto no está enfocado en Jesús, es imposible para el Espíritu Santo crear y sustentar la verdadera fe en los corazones de la gente, porque el Espíritu Santo crea solamente al mostrar a la gente al Salvador Jesús. Esto es lo que hace la Trinidad. El Espíritu Santo nos lleva a los pies de la cruz y de Cristo para recibir los dones de perdón, vida y salvación. Pero cuando la adoración se basa en lo que yo hago, se basa en mis emociones, que yo siempre les he comentado esto, que me acuerdo una vez yendo a un evento pentecostal y una persona diciéndome que yo no tenía el Espíritu Santo o que yo no mostraba las manifestaciones del Espíritu porque yo no me había puesto a llorar cuando todo el mundo se estaba poniendo a llorar con una canción y era como, ¿por qué me tengo que poner a llorar? Mi emoción o mi llanto no es una expresión del Espíritu Santo de Dios, porque yo puedo ponerme a llorar por viendo, qué sé yo, una película de DC Comics y eso no significa que el Espíritu Santo está obrando en ese momento fe por medio de una película de fantasía. No, no, no. Las manifestaciones del Espíritu Santo y la forma en la cual el Espíritu Santo obra es distinta y es en la palabra y en los sacramentos, no es en las emociones. Entonces, fíjense que también una de las cosas distintivas de la iglesia luterana y de las iglesias litúrgicas también es su forma de cantar. Y aquí entra el axioma este que les comentaba, lex orandi, lex credendi. Lo que uno ora, o en este caso lo que uno canta, es lo que uno confiesa. Y Preuss va a tener otra anécdota aquí que me encantó bastante, él hablando acerca de cómo su iglesia tomó tiempo y querían contratar a una persona, un profesional de la música, para que, bueno, tuvieran un coro y todo esto. Y él le dijo a esta persona, está bien, la iglesia te contrató, pero yo como pastor tengo que revisar cada uno de los himnos, cada una de las piezas musicales que tú traigas acá para darle el visto bueno o no. Y él comenta que esta mujer, meses después, le dice, me he dado cuenta de que solamente aprobaste un tercio de todas las piezas musicales que te traje. Entonces, esa fue la oportunidad para Preuss de explicarle ciertos elementos de no solamente de la liturgia, sino de la fe. Entonces él le dijo, para poder cantar un himno dentro de la iglesia, por ejemplo, tiene que hablar, y esto no tiene que, vamos a decir así, no tienen que anotar esto para decir, ah, bueno, si este himno no trae tal cosa y tal cosa y tal cosa, no deberíamos de cantarlo, no. Pero Preuss decía, por ejemplo, los himnos tienen que enfocar la Trinidad, tienen que hablar acerca del Dios Trino y enseñar en cuanto al Dios Trino. También tienen que señalar a Jesús, pero no solamente a un Jesús y dejarlo ahí, Jesús, mi buen amigo, y dejarlo ahí. No, 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 sino hablar acerca de la obra salvífica de Jesús, de lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros, de hablar acerca de él como verdadero Dios y verdadero hombre. También tienen que hablar acerca de su muerte, de su resurrección, de cómo él nos ha traído ahora a una nueva vida. Tiene que haber ley y evangelio en los himnos. La ley que muestra que soy pecador y ese evangelio que muestra que
yo soy ahora bendecido por Cristo y por lo que Él ha hecho. Entonces va a decir, y también tiene que hablar acerca de la vida sacramental. Entonces, Preuss va a terminar esta sección diciendo, después de la conversación, la directora le expresó, que expresó un pleno entendimiento sobre todo el criterio, y luego, semanas más tarde, eh, mencionó que había estado revisando toda la colección musical que ella tenía y le dijo a esta mujer que tan sorprendida, muchas de mis canciones usan el nombre de Jesús y lo alaban, pero ninguna de ellas habla acerca de quién es realmente Jesús y lo que Jesús ha hecho por mí. Entonces, yo siempre tomo esto porque era uno de los coritos que a mí me gustaba mucho cuando estaba en la iglesia. Había un corito que decía, yo voy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. A cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad y sí, alegre voy cantando, sí, alegre voy cantando. Estrecho es el camino, aunque a veces es difícil continuar. A cada paso sigo caminando y sí, alegre voy cantando. ¿Qué habla ese himno? Ese himno pudiera ser, o ese corito pudiera ser una expresión de mi camino a Sevilla para ir a visitar a Patricia. Y decir, exactamente. Y es como, no tiene, vamos a decir así, para nuestra fe cristiana, no tiene sustancia, no tiene carne, no nos alimenta y no nos nutre. Y por ejemplo, cuando uno ve o escucha un himno como el himno de Lutero de Cantad cristianos por doquier, cantad cristianos por doquier, con dulce melodía, que es un himno que, por ejemplo, tiene más de 10 estrofas. Eh, a ver, cantad cristianos por doquier, 800, himno 803 en el himnario. Es un himno que, por ejemplo, nos narra tiene 10 estrofas, y es un himno que nos narra toda la obra de la salvación. Entonces, por ejemplo, una de las estrofas dijo, el Hijo sin par y amor obedeció al Padre, y así mi hermano y mediador nació de Virgen Madre. De su deidad no se glorió, cual siervo humilde aquí vivió, al diablo combatiendo. Por ejemplo, otra de las estrofas dice, aunque él mi sangre verterá, y yo a la muerte, yendo por ti, y tú bien esto será, sé firme y fiel creyendo. Yo mismo muerte venceré, con mi inocencia pagaré por todos tus pecados. O sea, es Cristo mismo hablando y diciendo lo que Él va a hacer, verter su sangre para perdonar nuestros pecados. Entonces, cuando uno compara, por ejemplo, este himno, que sí, puede ser un himno lento para muchas personas y tener una melodía bastante lenta, contrario al que les estaba diciendo, que, que era más alegre, más movido, y yo hasta me ponía a bailar con el cuatro mientras lo tocábamos y todo eso. A diferencia del otro, nos narra la historia y la salvación. Lutero y, por ejemplo, Gerhard tenían una cuestión de que sus himnos nos narraba toda la historia de la salvación. Cuando escuchamos también o cantamos un himno como Bautizado en Cristo soy, es un himno que nos puede ayudar en medio de nuestras tentaciones y en medio de nuestras dificultades en la vida, reconociendo que en Cristo somos bautizados y que en Cristo tenemos poder para vencer la tentación. Seguimos aquí y Preuss va a decir, obviamente, no cada verso de cada himno, ni cada frase, cada oración, ni cada párrafo de cada sermón tiene que hablar específicamente acerca de quién es Jesús y lo que hizo. Sin embargo, uno de los mayores propósitos de cada culto de la iglesia cristiana debería ser mostrar a la gente quién es Jesús, qué hizo por nuestra salvación. No es suficiente simplemente usar su nombre, tiene que ser revelado
en nuestro culto como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Cuando esto no ocurre, nuestro culto ya no puede ser considerado realmente cristiano. Entonces, gracias damos a Dios, por ejemplo, por esto, por este Ignario. Gracias damos a Dios por toda la gente que se desveló tratando de elaborar esto y de la revisión teológica que se hizo en cuanto a esto. Gracias damos a Dios de que, por ejemplo, y también es algo que nosotros tenemos que hacer, escuchar los sermones. Y ver si los sermones me hablan acerca de quién es Cristo, de lo que Cristo ha hecho, de la obra de Él para con cada uno de nosotros. Si los himnos van en consonancia con el tema o lo que se está hablando ese día. Y si no, les invito a que ustedes se acerquen a los pastores y le digan, pastor, ¿sabe qué? Este himno no me pareció tan bueno porque no resalta el tema principal. Por ejemplo, el himno del día debería de resaltar parte del tema principal. A veces uno la pega, hay otras veces que uno está tratando de ver, pero por ejemplo, esta semana que leímos el Evangelio era sobre esta fiesta, este banquete que este hombre había preparado, y el tema del sermón era sobre la fiesta que Dios nos ha preparado. Tomamos como himno del día, esta es la fiesta. Es la fiesta, esta es la fiesta de victoria a nuestro Dios, es la fiesta, esta es la fiesta de victoria a nuestro Dios. Digno es Cristo Cordero de Dios, entregando su sangre, perdón nos logró. Entonces es un himno que nos muestra lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, yo quiero que en este momento tú pienses y detalles en tu mente el culto luterano, la liturgia luterana. ¿Recuerdas cada una de las partes de la liturgia? Yo siempre les invito a las personas, a los miembros, inclusive a mis colegas pastores, a aprenderse cada una de las partes. Si no te puedes aprender la liturgia de memoria, no pasa nada. Yo les invito a que se puedan aprender la liturgia de memoria. Pero si no, yo siempre invito a la gente a que se aprenda aunque sea el orden de la liturgia. Y esto nos ayuda a cada uno de nosotros a ubicarnos en tiempo y en espacio. Por ejemplo, si yo sé que el Kyrie viene después de el Gloria Patri dentro de lo que está en el introito, entonces quizás a veces hay gente que me dice que se pierde mucho con el ignario. Hay que aprender, hay que enseñar, hay que instruir cómo usar el ignario, porque con el ignario saltamos de una página a otro. Pero, por ejemplo, si yo sé el orden litúrgico, yo sé que, por ejemplo, mira, después del credo viene el himno del día, entonces voy a prepararme para que después de la lectura del Evangelio, tener la página del credo y ya tener señalizada, por ejemplo, la página donde va a ser el himno del día. Y a mí me ha pasado, hay veces que me ha pasado, y me pasó en tiempo de pandemia, donde no estábamos usando el papel y usábamos todo electrónico, que la tablet que tenía colapsó, se apagó, no se prendió hasta el momento del sermón. Gracias a Dios, porque el sermón también estaba ahí en la tablet. Pero sabiéndome la estructura de la liturgia, pude continuar la liturgia sin necesidad de estar viendo. Había nerviosismo, la gente se dio cuenta un poco porque yo estaba como, ajá, ¿qué hago? Me quedé como 5 segundos viendo a ver qué hacía con el dispositivo, lo dejé a un lado, continué y luego, ¡pum!, se prendió nuevamente y pude predicar y después usarlo por el resto de la liturgia. Pero vemos cómo la liturgia nos ayuda a nosotros a entender también la obra salvífica de Cristo. Yo se los comentaba en otros estudios bíblicos, como por ejemplo, no solamente la liturgia son ciertos pasos, sino también, por ejemplo, la liturgia nos narra toda la historia de la salvación, toda la historia de Cristo para con cada uno de nosotros.
Entonces, por ejemplo, Preuss va a decir, la liturgia luterana es 100% y verdaderamente cristocéntrica. Y es una exquisita proclamación de ley y evangelio. Está diseñada para traer a Cristo a nuestra presencia por medio de la palabra. Por ejemplo, nuestro culto inicia, ¿cómo inicia nuestro culto? Con la invocación en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A qué nos hace referencia eso? ¿Y por qué nos hacemos la señal de la cruz? Porque recordamos el día o el momento en el cual nosotros fuimos sellados como cristianos, cuando el nombre de Dios vino a nosotros. La invocación es un elemento bautismal y cada vez que está el nombre, por ejemplo, del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esa fórmula nos hacemos la señal de la cruz. Por ejemplo, uno pudiera decir, bueno, en el Gloria Patri lo hacemos. No, en el Gloria Patri no deberíamos de hacerlo. Si quieren hacerlo, pueden hacerlo. Pero si no, no, porque es gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, gloria sea al Espíritu. Eh, Aunque es la fórmula trinitaria, nos los hacemos como cuando fue puesta la cruz, con la forma en que fue puesta la cruz en nuestra frente y en nuestro pecho, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego de eso, vemos cómo Dios nos invita por medio de la ley a reconocer que somos pecadores. Nuestro socorro está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. Confesaré mi pecado contra ti y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y ahí empezamos a confesar nuestros pecados y vemos cómo la ley nos interpela a cada uno de nosotros, pero después de eso vemos cómo el Evangelio viene a nosotros y nos dice, tus pecados son perdonados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, por ejemplo, después entonamos el Gloria in Excelsis, que es la Navidad. Sí, aún cuando estemos en el tiempo común, cuando cantamos el Gloria in Excelsis, estamos en la Navidad, estamos en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, es el himno angelical, y Cristo se encarna y viene a nosotros por medio de su palabra. Luego escuchamos, viene todo lo que es la parte del ministerio de Cristo por medio de la predicación de la palabra, por medio de la oración general de la iglesia. Y luego cuando pasamos a la liturgia de la Santa Cena, vemos cómo empezamos a pasar a la Cuaresma, a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, con el punto álgido en las palabras de institución que nos encontramos en el aposento alto junto con Cristo y sus discípulos, y luego, por ejemplo, vamos al Viernes Santo, donde recibimos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, luego somos enviados en paz para anunciar no solamente la muerte, sino también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo la liturgia nos evoca todo esto que nuestro Dios ha hecho por nosotros. Por tanto, va a decir Preuss, nuestros cultos litúrgicos históricos no nos unen, pero no crean una unidad basada en formas arbitrarias simplemente para alcanzar la unidad en los ritos. Antes bien reflejan la unidad que tienen todos los cristianos por medio de su fe en común, Jesucristo. Mientras que Jesús permanece en el centro del culto, nuestro culto será verdaderamente un culto ecuménico. Y cuando estamos hablando acerca de ecuménico, estamos hablando no de este pseudoecumenismo que hablan hoy en día de unir a todos los cristianos en un mismo lugar. No, no, no. La palabra aquí estamos hablando acerca de la unidad en la fe, en la confesión. Entonces, lo mismo decíamos al principio también, cuando yo voy a otro país y veo que la liturgia es parecida, la liturgia luterana es parecida, puedo sentirme contento y puedo sentirme tranquilo porque yo sé que estos son mis hermanos en la fe. Y puedo estar junto con ellos para recibir los dones de perdón, vida y salvación que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, es por eso que, por ejemplo, la iglesia siempre mantiene su liturgia y la iglesia luterana mantiene su liturgia. Entonces, por ejemplo, los credos nos hablan acerca de esta realidad y es por eso que en esta realidad
Preuss va a afirmar y va a decir, en el credo niceno confesamos nuestra fe en una santa iglesia cristiana y apostólica. Note que creemos en una iglesia, no en dos, sino en una sola. Somos miembros de una misma iglesia, de aquellos creyentes que ahora viven con el Salvador y con los ángeles. En el credo apostólico decimos que creemos en la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, que es confraternidad de los fieles en el mundo entero. Los hijos de Dios aquí en el cielo están en comunión los unos a los otros y somos familia. Es por eso que, y perdón que pasé esta lámina, es por eso que si se ponen a ver, si ven en esta esquema, esta era la forma en la cual se diseñaban las iglesias en la antigüedad, en forma de cruz. Y por ejemplo tenemos el ábside aquí donde estaba justamente el altar de Dios, donde reposaba el altar, y fíjense que está en forma semicircular. Y ya hemos hablado un poco en cuanto a lo que significa esta forma semicircular. En esta forma semicircular, estamos confesando que aquí, en este lugar o en el transepto, también nos encontramos la iglesia militante, y en la parte de atrás se encuentra la iglesia triunfante, los santos en la fe que ya nos han precedido y están con el Señor, y estamos todos alrededor del altar de nuestro Señor en la cena de la boda del Cordero. Entonces vemos cómo la forma también en la cual se diseñaban las iglesias eran importantes, porque confesaban. Y se acuerdan que también hemos hablado de por qué el altar siempre estaba hacia el este y no hacia el oeste. Y esto es una forma, de ahí viene también la palabra de oriente o la orientación. ¿Por qué la iglesia se orientaba en el oriente, valga la redundancia, en el este? Porque ¿de dónde nace el sol? El sol nace del este y se oculta al oeste. Entonces, Cristo, siendo el sol invictus, Cristo nace y se encarna para ser como nosotros y redimirnos a cada uno de nosotros. Entonces, por eso es que el altar, la cabecera de esta iglesia, siempre estaba direccionado hacia el este. Y normalmente las iglesias son diseñadas de esta forma. Hay iglesias que a veces tienen, vamos a decir así, dependiendo del tipo de cruz, tienen dos transeptos. Lo tengo anotado aquí en español, pues aquí está en inglés, dos transeptos, dependiendo del tipo de cruz que quieren hacer, pero normalmente, y creo, estoy 99% seguro de que esta es una de las formas en las cuales está construida, por ejemplo, la iglesia de Toledo, la catedral principal de Toledo. Y fíjense, a este lado, en el lado oeste, normalmente se colocaban también lo que eran las torres con las campanas, donde anunciaban que se iba a hacer o que iba a iniciar el culto, la adoración a nuestro Dios. Entonces, ¿a ustedes ya les parece familiar esta imagen, esta pintura que me encanta? Y esto muestra y evoca esto que les estoy comentando, cómo en nuestros cultos no estamos solos, sino que el cielo viene a la tierra, la iglesia que es una santa iglesia cristiana, pero la iglesia, podemos estar confiados y seguros de que la iglesia triunfante está junto con nosotros, adorando y alabando a nuestro Dios, que estamos alrededor del Cordero, cantando este himno eterno: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Preuss va a decir, nosotros formamos parte de estos 144,000 que se habla en el Apocalipsis, y efectivamente, nosotros no caemos en la herejía de los testigos de Jehová, que hablan acerca de que literalmente son 144,000 los que van a estar ahí y el resto va a estar en otra parte. Es como, por ejemplo, si
vamos a un partido, solamente entran los que tienen capacidad para ese estadio, y los que no pudieron ir o se agotaron las entradas y todo lo demás, se quedan fuera de este espectáculo. No, así no va a ser la eternidad. La eternidad es que todos formamos parte de los 144,000, porque es 12 por 12, 12, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, la iglesia del Antiguo, la iglesia del Nuevo Testamento. 12 por 12 son 144, y el 1000 es un número que no se puede contar. Entonces, la iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento, de la cual nosotros formamos parte, vamos a estar en el cielo eterno, alabando y adorando a nuestro Señor. Como dice uno de los himnos que cantamos, digno es el Cordero. Habla acerca de cómo nuestras voces van a estar por la eternidad y para la eternidad, alabando y adorando a nuestro Dios, cantando. Esto es lo que hace Sion. Sion canta. Y Sion canta también, por ejemplo, con los textos bíblicos. Y aquí, por ejemplo, podemos ver cómo en nuestros cultos luteranos tenemos una planificación de perícopas. Y esto no es algo que a Lutero se le ocurrió, o al presidente del Sínodo de Missouri se le ocurrió, o a los redactores del LSB se le ocurrió. No, esto va muchísimo más atrás, y va muchísimo más atrás de la era de los cristianos, porque los judíos tenían un leccionario, los judíos tenían ciertos textos para ciertos eventos, para ciertas actividades. Luego, por ejemplo, con Gregorio Magno, en el siglo X, siglo XI, se elaboró el calendario histórico, y nuestro calendario de un año trata en lo posible, y es el más fiable, a el calendario histórico de Gregorio Magno. Si usted quiere este Word con toda la serie de los propios, yo le puedo enviar el link para que lo descargue directamente de la página del Sínodo de Missouri. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, cómo la iglesia se organiza, y cómo todos y cada una de las lecturas, vamos a ver cómo cada una de las lecturas se compagina, cómo en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que Cristo va a ser, y cómo el Antiguo se revela en el Nuevo, y nos los muestra. Y siempre va a haber, y usted tiene que ver, y es algo que yo estoy tratando de hacer con las predicaciones, es que entiendan cómo la riqueza de la lectura del Antiguo Testamento tiene que ver con el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la llave hermenéutica para poder entender, por ejemplo, el Nuevo Testamento o algunas partes del Evangelio. Ya para ir cerrando, Preuss va a decir: cuando nos unimos en el culto de adoración, experimentamos una maravillosa comunión. Por medio de la fe en Jesucristo, los cristianos han llegado a ser una familia, compartiendo el mismo Padre que nos hizo, el mismo hermano que se dio a sí mismo por nosotros, y viviendo por el poder mismo del Espíritu Santo, que nos trajo a la vida por medio del Evangelio. Es maravilloso reunirnos juntos y usar oraciones, canciones e historias que han estado en la familia por generaciones. De esta manera, no solo preservamos nuestra herencia cristiana, también afirmamos nuestra complacencia en nuestra identidad como hijos del Padre Celestial, celebrando con aquellos que han partido antes que nosotros en la fe, con aquellos que aún están por venir. Entonces vemos cómo el culto cristiano es una expresión de lo que nosotros vamos a hacer por la eternidad. Y a veces no nos damos cuenta de lo dichoso que somos nosotros de, por ejemplo, seguir manteniendo el leccionario de un año. Yo sé que hay mucha gente y hay muchos amantes. Uno de mis profesores es de liturgia, uno de los que fue profesor de liturgia. Él adora y él defiende, por ejemplo, en su libro, El cielo en la tierra, ya no tengo que decir el nombre, él defiende el leccionario trienal, el leccionario de 3 años. Pero, por ejemplo, cuando nosotros nos unimos en el leccionario de un año, podemos tener la plena confianza y la plena seguridad de que, por ejemplo, Martín Lutero predicaba de lo mismo, y Martín Lutero tenía, y en la época de Lutero tenían las mismas lecturas.
anterior a Lutero también, es ver la expresión de la iglesia, cómo la iglesia se expresaba, y la iglesia de todos los tiempos ha expresado su fe. Entonces, esto no quiere decir que el de un año o el trienal, uno es mejor que el otro, pero por ejemplo, hay más riqueza en repetir año tras año las mismas lecturas, las mismas lecciones, porque se nos va quedando en nuestra mente y ya cuando seamos, ya cuando estemos quizás en el lecho de nuestra muerte, podemos recordar estas historias, podemos recordar estas lecciones, podemos recordar tal o cual predicación y saber, bueno, gracias doy a Dios por su misericordia y gracias doy a Dios por todo lo que Él ha hecho por mí. Entonces, el culto luterano y el culto cristiano es una parte fundamental de nuestra vida y esto es lo que vamos a hacer por la eternidad. Por ejemplo, mi profesor de liturgia, ya para terminar aquí este último comentario, mi profesor de liturgia, él hizo un estudio bíblico que quizás después podamos hacerlo, sobre el Apocalipsis y la liturgia. Y es ver cómo el Apocalipsis es un libro litúrgico, es un libro que nos habla acerca de la liturgia de la eternidad. Y lo que hacemos, no solamente el domingo, sino en nuestras vidas diarias, en nuestra liturgia de la vida diaria, es un anticipo de lo que vamos a hacer por y para la eternidad. Entonces,